¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a diseccionar un tema que todos queremos entender hasta que nos toca enfrentar un trámite, una herencia o una emergencia médica. Vamos a hablar de la diferencia entre el sí acepto ante el juez y el vamos a vivir juntos que se den un café. A veces pensamos que la ley no debería meterse en nuestros asuntos del corazón, pero la realidad es que el marco legal es la red de protección que nos sostiene cuando las cosas se complican. Hoy responderemos un par de preguntas clave para entender dónde estamos parados legalmente en nuestras relaciones. Comenzaremos el primer bloque hablando sobre el matrimonio y la unión libre. ¿Cuál es realmente la diferencia entre casarse y vivir en unión libre? A menudo escuchamos la frase, es solo un papel, pero el mundo del derecho es ese papel, un contrato de adhesión. Cuando te casas, no estás inventando reglas, te estás adheriendo a un paquete de derechos y obligaciones que el Estado ya diseñó para proteger a la familia. La inmediatez es esta palabra clave. En el matrimonio los derechos son instantáneos desde el segundo que el juez firma el acta. Tú ya tienes derecho a la seguridad social de tu pareja, a heredar de forma automática si no hay testamento y a tomar decisiones médicas si el otro está incapacitado. El régimen patrimonial en el matrimonio decides desde el inicio cómo se manejará el dinero. Sociedad conyugal, que es parte de ambos, o separación de bienes. En la unión libre, esto suele ser un terreno gris donde si no hay acuerdos previos, cada quien se queda con lo que compró a su nombre, lo cual puede ser injusto tras décadas de convivencia. La unión libre, por otro lado, es un hecho social, es la voluntad de estar juntos sin la intervención del Estado. Es flexible y no requiere un divorcio para terminar. Pero esa misma informalidad significa que, ante una emergencia, no tienes un documento que te acredite como familia de manera inmediata. Ahora nos brincaremos a la confusión del concubinato. Aquí es donde mucha gente se pierde. ¿El concubinato es lo mismo que la unión libre? La respuesta correcta es no. La unión libre es el estilo de vida, el concubinato es el estatus legal que ese estilo de vida puede alcanzar. Imaginen que la unión libre es el camino y el concubinato es la meta legal. Para que la ley diga, está bien, ustedes no se casaron, pero los voy a tratar como si lo estuvieran, se deben de cumplir requisitos que varían según el estado, pero generalmente son dos. Temporalidad, que es esta parte de haber vivido juntos de forma constante, pública y pacífica por un tiempo determinado, que suelen ir de los 2 a 5 años, o la llegada de un hijo. Si la pareja tiene un hijo en común, el requisito del tiempo suele desaparecer y el concubinato se reconoce de inmediato. ¿Cuál es el gran problema aquí? La prueba. Mientras que un matrimonio se demuestra enseñando un acta que traes en la cartera, el concubinato a veces requiere una jurisdicción voluntaria o un juicio para demostrar a un juez que realmente vivieron juntos esos años. Es decir, el concubinato te da derechos muy similares al matrimonio, que es la pensión alimenticia, derechos sucesorios, pero te obliga a trabajar mucho más para demostrarlos. Para la última parte hablaremos de la igualdad y el matrimonio igualitario. Brincando a la siguiente pregunta vamos a hablar de la igualdad y el matrimonio igualitario. Para cerrar, una pregunta fundamental en la lucha por los derechos civiles es: ¿las personas del mismo sexo tienen los mismos derechos si se casan que las que son heterosexuales? La respuesta, respaldada por la Suprema Corte de Justicia en México y tratados internacionales, es un absoluto sí. El derecho no protege al hombre y a la mujer, protege a la familia y a la dignidad de las personas. Por lo tanto, una vez que una pareja del mismo sexo formaliza su unión mediante el matrimonio, no hay letras chiquitas. Tienen acceso a seguridad social completa, que pueden asegurar a su pareja en el IMSS o en el ISSSTE sin trabas. A la parte de la adopción, que es el derecho a formar una familia mediante la adopción, es pleno. Y las decisiones críticas, que el derecho a decidir sobre el cuerpo de la pareja en situaciones hospitalarias o reclamar pensión por viudez. No existe el matrimonio light. En el momento en el que el Estado reconoce el vínculo, los derechos fluyen de la misma manera para todos, sin discusión de orientación sexual. Como hemos visto, la diferencia entre una firma y un acuerdo de palabra no solo es burocracia, es protección. El concubinato es una gran herramienta, pero el matrimonio sigue siendo la vía más rápida para garantizar que el otro no quede desamparado. Al final, lo importante no es cómo desean vivir, sino que tomen la decisión con la información en la mano. Continuando con más preguntas. ¿Puedo establecer reglas para mi matrimonio o concubinato como los artistas de Hollywood? Algo así como los famosos prenups. Sí, en México sí es posible establecer acuerdos previos o durante la relación. En el caso del matrimonio, estos se llaman capitulaciones matrimoniales y en el concubinato se pueden formalizar mediante contratos civiles ante notario. Estos acuerdos sirven principalmente para regular aspectos patrimoniales y financieros, por ejemplo, definir si los bienes serán compartidos o separados,
establecer cómo se administrará el dinero o las inversiones, determinar qué sucede con propiedades, negocios o deudas en caso de separación, proteger el patrimonio previo de cada persona o terceros como hijos de relaciones anteriores. También puede modificarse durante el matrimonio si las circunstancias cambian. Por ejemplo, cuando se adquiere una empresa, un inmueble o se incrementa el patrimonio. Sin embargo, hay límites legales claros. No se pueden incluir cláusulas que obliguen a una persona a permanecer en la relación, establezcan sanciones económicas por conductas personales, limiten los derechos de los hijos o de la otra persona, o en general que atenten contra la dignidad o igualdad de la pareja. Entonces, sí se pueden establecer reglas, pero deben ser razonables, legales y enfocadas principalmente en temas económicos y patrimoniales. Continuando con más preguntas. ¿Puedo divorciarme solo si yo quiero, aunque mi pareja no quiera? La respuesta corta es sí. En México existe el divorcio incausado, también conocido como divorcio unilateral o divorcio sin expresión de causa. Este modelo busca proteger la libertad personal y evitar que alguien quede obligado a permanecer en un matrimonio que ya no desea. Esto implica que una sola persona puede solicitar el divorcio, no es necesario probar culpa, violencia o infidelidad, no se requiere el consentimiento de la otra parte y el juez no lo puede negar si uno de los cónyuges lo solicita. Lo que sí ocurre en el proceso puede continuar para resolver otros temas relacionados como la custodia, convivencia con hijos, pensión alimenticia, el uso de domicilio familiar, división de bienes. Incluso si la otra persona se opone o no está de acuerdo, el divorcio eventualmente se concede. La discusión posterior se centra en las consecuencias legales, no en la discusión de separarse. Estamos ya por terminar el programa, pero quedan dos preguntas más. Una, ¿cómo sé si vivo violencia de género en mi pareja? La violencia de género es un tema muy delicado, no siempre es evidente. Muchas veces comienza de forma gradual y puede normalizarse. Por eso es importante reconocer sus distintas formas. En nuestro país, la ley reconoce varios tipos de violencia. La psicológica o emocional, que va desde insultos, burlas o humillaciones constantes, hasta la manipulación emocional o amenazas. Después sigue la violencia económico-patrimonial, que consiste en controlar el dinero, impedirle trabajar a tu pareja, quitar o esconder tus recursos, no aportar gastos básicos cuando tienes la obligación, endeudarte sin tu consentimiento. Después escala la violencia física. Y bueno, aprovechando un poquito lo que dice mi compañero acerca del matrimonio, entramos en un tema súper interesante y para responder a mi pregunta, ¿el dinero y los bienes que tenga antes de casarme serán de mi pareja si lo hago? Y pues bueno, antes de casarse es bien importante entender qué va a pasar con el dinero, con los carros y en general con todos los bienes que una persona ya tiene y haya comprado antes de haberse casado. Porque muchas veces existe esta creencia de que al casarse todo lo que tenemos nosotros pasa a ser automáticamente de nuestra pareja, pero en realidad esto no es así. En México, cuando iba a decir dos o más personas, pero no, en este caso cuando dos personas se casan deben elegir un régimen patrimonial. Y bueno, ¿qué es un régimen patrimonial? Básicamente es un conjunto de reglas que define cómo se van a manejar los bienes dentro del matrimonio. Es como un acuerdo que se tiene que hacer antes. Existen principalmente dos opciones, que es la sociedad conyugal o la separación de bienes. Estos dos se eligen antes de casarse, al momento de estar firmando ahí los documentos del matrimonio. En la sociedad conyugal, que es la primera opción, los bienes que se adquieren durante el matrimonio suelen ser compartidos entre pues, las dos partes, ¿no? La pareja. Aunque también puede haber acuerdos específicos sobre qué sí y qué no se comparte. Sin embargo, esto no significa que todo lo que una persona tenía antes de casarse pase automáticamente a ser de la otra persona, ya que eso puede depender de lo que haya establecido en las capitulaciones matrimoniales, ¿no? Lo que se haya acordado antes de haberse casado. Por otro lado, el régimen de separación de bienes es la otra opción y es básicamente que cada persona mantiene la propiedad y control de sus bienes, tanto los que tenía antes del matrimonio como los que se adquiere después, ¿no? Esto quiere decir que cada quien sigue siendo dueño de lo suyo y no hay una mezcla de patrimonios. Y en esta última opción, en un supuesto de haber un divorcio, que es lo que se platicaba en la clase,
no hay ninguna pelea por los bienes, ya que en este caso se acordó que, digo, venga la informalidad, pero cada quien lo suyo. Y bueno, esto es muy importante de hacer antes de casarse y es súper importante que las personas se informen bien y tomen una decisión consciente sobre qué régimen elegir, pues para evitarse problemas futuros, ¿no? Ahora, otra pregunta. Si tengo hijos, ¿qué obligaciones tengo para ellos? Y bueno, cuando una persona tiene hijos, pues obviamente junto con el hijo adquiere una serie de obligaciones muy importantes que pues no nada más son del tema moral, ¿no? Sino también viene el tema de las reglas, de la legalidad, ya que los padres son responsables de garantizar el bienestar y el desarrollo integral de sus hijos, ¿no? Ahora sí que un gran poder lleva una gran responsabilidad y pues un hijo es una gran responsabilidad, ¿verdad? Una de las principales obligaciones es proporcionar lo que la ley llama alimentos y pues por este concepto de alimento es mucho más amplio de lo que se pudiera uno pensar que es nada más la comida, sino que cuando decimos alimentos se incluye todo lo necesario para que una persona pueda vivir de manera digna. Entonces aquí no nada más hablamos de la comida que uno come todos los días, ¿no? Sino que también se incluyen cosas como la ropa, una vivienda segura, una buena educación, atención médica, tener chance para tener tiempos de recreación. Y pues bueno, esta última de la recreación es muy importante para el desarrollo emocional y social de los niños, ¿no? En este caso de los menores. Además de esto, los padres tienen el deber de cuidar, de proteger y de educar a los niños, ¿no? Esto implica pues estar al pendiente de su salud, de cómo se comportan, su formación de la educación y pues también de su seguridad, ¿no? También deben tomar decisiones importantes en la vida del menor y pues obviamente siempre buscando lo mejor para el pequeño, ¿no? Otro punto súper importante es que la obligación es recíproca en la familia. ¿Qué significa esto? Que así como los padres cuidan de los hijos cuando son pequeños, existe esta de que en el futuro pues los hijos también van a tener la obligación de apoyar a los padres si esto lo necesitan, ¿no? Hablando de cuando los padres crezcan y que ya entren en una edad anciana de la tercera edad, pues obviamente el padre te cuida cuando eres pequeño y cuando el niño crece, tiene esta responsabilidad de cuidar al papá cuando él ya no puede mantenerse por sí solo, ¿no? Y bueno, otra pregunta súper importante. Si me caso, ¿cómo puedo divorciarme? Cuando una persona decide casarse, también es importante saber que si en algún momento la relación no funciona, existe la posibilidad legal de divorciarse y hay diferentes formas de hacerlo, dependiendo de la situación de pareja. Una de las formas más sencillas es el divorcio administrativo, pero este solo puede llevar a cabo cuando se cumplen ciertos requisitos. Primero, ambos cónyuges deben estar de acuerdo en divorciarse, o sea, tiene que ser una decisión mutua. Además, no deben tener hijos menores de edad ni hijos que dependan de ellos, ya que en esos casos se requiere un proceso diferente para proteger los derechos de los hijos. También es necesario que los bienes que se adquieren durante el matrimonio hayan sido repartidos, esto teniendo en cuenta que la sociedad conyugal haya sido la de bienes compartidos. Y bueno, pues obviamente esto nos evita conflictos posteriores, ¿no? Otro requisito importante es que haya pasado al menos un año desde que se celebró el matrimonio. Si se cumplen todas estas condiciones, el proceso es pues relativamente más sencillo. La pareja debe acudir al registro civil, presentar una solicitud conjunta junto con los documentos necesarios como identificaciones, acta de matrimonio, y una vez que la autoridad revisa que todo esté en orden, se emite el acta, en este caso acta de divorcio. Con esto el matrimonio queda legalmente terminado. Este tipo de divorcio es más rápido y es menos complicado que otros, pero ojo que no siempre aplica, ya que por lo general en algunos casos se requiere pues un proceso judicial, ¿no? Bueno, ahora vamos a platicar un tema que la verdad todos deberíamos de conocer, la violencia de género en las relaciones de pareja y los derechos que tenemos dentro del matrimonio o el concubinato. Bueno, para responder a mi primera pregunta que es, ¿cómo sé si vivo violencia de género en mi pareja? Bueno, creo que lo más importante es definir o decir es que la violencia no siempre es un golpe.
Esto es lo que muchos creen, que si no te pegan, no hay violencia, pero la realidad es muy diferente. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce varios tipos de violencia. Vamos a repasar los principales. Primero está la violencia psicológica. Es cuando tu pareja te humilla, te ignora, te manipula, te hace sentir que no vales, te controla con quién hablas o qué haces. Son esos comentarios de es que tú no puedes sin mí, estás loca, nadie te va a querer como yo. Suena fuerte, pero pasa más de lo que creemos, que yo considero que es la más común y de la que menos se habla. Luego está la violencia económica. Esto es cuando tu pareja controla todo el dinero, no te deja trabajar, te quita lo que ganas o te hace sentir culpable por gastar. Básicamente usa el dinero como una herramienta de poder. La violencia física, que digamos que es la más común y la más notable, bueno, no la más común, pero sí la más resaltable, digamos. Empujones, jalones, cachetadas, golpes, cualquier agresión al cuerpo. Y la violencia sexual, que sí también existe dentro de la pareja, obligar a alguien a tener relaciones cuando no quiere, aunque sea tu esposo o tu esposa, es violencia y punto. Entonces, ¿cómo sé si la estoy viviendo? Hay señales claras. Si sientes miedo de tu pareja, si cambias tu comportamiento por no hacerlo enojar, si te aíslas de tu familia o amigos, si revisa tu celular sin permiso, si te hace sentir que todo es tu culpa, existe violencia. Para la pregunta 2, ¿qué puedo hacer si vivo violencia? Si ya identificaste que estoy viviendo violencia, ¿qué puedo hacer? Lo primero y lo más importante es que no estás solo ni sola y hay opciones legales reales. En México puedes acudir al Ministerio Público a levantar una denuncia. La violencia familiar es un delito tipificado en el Código Penal, así que las autoridades tienen la obligación de actuar. También existen las órdenes de protección. Estas son medidas que un juez puede dictar de manera urgente para protegerte. Por ejemplo, puede ordenar que tu agresor se aleje de ti, que salga del domicilio o que no se te acerque a cierta distancia. Esto está en la Ley General de Acceso y también en los códigos civiles y penales de cada estado. Otra opción es acudir a los centros de justicia para las mujeres que hay en varios estados del país. Aquí te dan atención integral, legal, psicológica y hasta refugio temporal si es que tú lo necesitas. Y algo que mucha gente no sabe, puede llamar a la línea de vida del 800 del número telefónico que opera las 24 horas, los 365 días del año. Aquí te pueden orientar, te canalizan y te acompañan durante todo el proceso. Lo importante es que no te quedes callado. La ley te respalda y hay instituciones creadas específicamente para esto. No tiene que resolver, no lo tienes que resolver tú solo. Y bueno, ahora para responder a la última pregunta, que en mi opinión está muy interesante y creo que podemos llegar a una conclusión interesante para esta tercera y última pregunta de mi parte. Y bueno, la última pregunta es, ¿puedo poner reglas para mi matrimonio o concubinato como esos famosos prenups que vemos en las películas de Hollywood? La respuesta corta es sí, pero con matices. En México, por ejemplo, lo que más se parece a un prenup son las capitulaciones matrimoniales. Estos son acuerdos que los cónyuges firman antes o durante el matrimonio para definir cómo se van a manejar los bienes. Básicamente, ahí decides si te casas por sociedad conyugal, o sea, todo eso de los dos, o por separación de bienes, cada quien con lo suyo. Puedes definir cosas como qué propiedades son de cada quien, cómo se van a repartir las ganancias, qué pasa con los bienes si es que llegara a pasar un divorcio. Y esto está regulado en el Código Penal y es completamente legal. Entonces es bien importante tener este conocimiento antes de tú comprometerte con tu pareja, que en la clase vimos que es bueno, que la maestra nos hacía una recomendación de hacer una separación de bienes, o sea, cada quien con lo suyo. ¿Por qué? Porque pues la maestra nos menciona que es lo más sano, ¿no? Y en dado de cualquier pelea, cualquier discusión, lo que sea, pues cada quien se queda con lo suyo. Ahora, puedes poner reglas tipo, si me engañas te quedas sin nada, como en las películas, ahí es donde hay límites.
En México, las capitulizaciones solo cubren temas patrimoniales, o sea, de bienes y dinero. No puedes poner cláusulas sobre conducta personal, fidelidad o cosas que vayan contra derechos fundamentales. Eso no tiene validez legal aquí. En cuanto al concubinato, la cosa es un poco diferente. No existe capitulizaciones como tal para el concubinato, pero sí se puede hacer convenios ante el notario para regular la situación patrimonial entre los concubinos. Es menos formal, pero igual te protege. Así que sí puedes protegerte legalmente antes de casarte o vivir en pareja. No es cosa solo de Hollywood, es un derecho que tenemos todos y yo diré inclusive que también es una obligación. Y bueno, para cerrar estas 3 preguntas, la violencia de género va mucho más allá de los golpes. Hay herramientas legales para proteger si las vives y si puedes establecer acuerdos patrimoniales antes de casarte. Lo importante es informarnos, conocer nuestros derechos y no quedarnos callados. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Hola, mi nombre es Leonardo Sano y voy a llevar a cabo las siguientes 3 preguntas. Si me divorcio y tengo hijos, ¿quién se queda con ellos? Cuando una pareja con hijos decide pues disociarse, una de las primeras cosas es determinar con quién pues van a vivir los hijos. En el marco legal no se considera que los hijos pertenezcan a alguno de los padres, sino porque pues, se reconoce que ambos tienen derechos y obligaciones. En ese sentido de la palabra, el criterio fundamental es que se aplique el principio del interés del superior al menor, porque pues busca garantizar el bienestar de los niños y niñas. En nuestro estado, en el estado de Nuevo León, al momento de hacer un divorcio, la autoridad judicial analiza diversas circunstancias para poder pues, tomar la decisión adecuada sobre la custodia. Entre esos aspectos, pues se considera la relación afectiva de los hijos con los padres, ¿no? O también la capacidad de cada uno para pues proporcionar cuidado, estabilidad emocional, etc. Así pues en el entorno familiar que van a vivir. Otra de las modalidades que pues, se han promovido en los últimos años es la custodia compartida. Por ejemplo, un fin de semana con los papás, un fin de semana con la mamá, etc. En ese esquema pues ambos padres pues continúan participando de una manera muy activa con la crianza y pues la educación de los hijos, distribuyendo por las responsabilidades y los tiempos de convivencia. Es una muy buena alternativa para buscar el favorecer el desarrollo emocional de los menores y al permitirles pues una relación más constante con sus padres. En los casos en que la custodia no se haga viable, el juez puede otorgar la custodia a uno de los padres que sea pues mejor económicamente, que ayude más pues. No obstante, el otro conserva el derecho de la convivencia. Y bueno, depende también depende porque se hayan divorciado, ¿no? Ahí también pues, eso es un juego. También pues se establece que pues es un régimen de visitas, ¿no? Sí, pues hay como último mantiene la obligación de proporcionar pensión, gastos, alimentación, educación, salud, creación, etcétera. Y pues en conclusión pues la decisión pues la custodia no se basa con los padres, sino pues en la protección de ellos mismos y de lo que diga el juez, porque pues el objetivo principal es que crezcan en un buen ambiente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Puedo adoptar un hijo si estoy soltera o soltero? Pues mira, en México la legislación permite que una persona soltera pueda adoptar a un menor siempre que cumpla con los requisitos que vienen en la ley firmados. Esta disposición refleja que el reconocimiento de que la capacidad para poder brindar un entorno adecuado no depende necesariamente del estado civil, sino de las condiciones personales, económicas y emocionales del solicitante. Por ejemplo, con el proceso de adopción, pues tiene la finalidad de proteger el bienestar del menor, porque lo que implica es una evaluación pues rigurosa con las autoridades, porque los requisitos generales pues tienes que ser mayor de edad, contar con un empleo, tener buena salud física, mental, y pues demostrar que tienes la capacidad de poder criar al hijo en un ambiente seguro y favorable. Además, durante ese proceso la ley hace estudios socioeconómicos, psicológicos, entrevistas, visitas domiciliarias, para que esas evaluaciones permitan determinar si la persona es totalmente buena para poder criar a un niño adoptado.
Entonces tiene que asumir esas responsabilidades. También se considera muy fundamental existe una motivación adecuada porque pues es lo que se busca mucho. Y también es muy importante señalar que el proceso de adopción pues toma tiempo, ¿no? Debido a que se busca la mejor opción para el niño, porque pues las autoridades priorizan mucho el interés del niño, porque cada caso es muy analizado de manera individual. Sí es posible adoptar siendo soltero, pero siempre que cumplas con los requisitos legales y que se demuestre una capacidad para pues ofrecer el entorno adecuado. Y pues, ¿qué más puedo agregar? Pues sí, porque la adopción es una responsabilidad que implica el compromiso permanente con el bienestar del menor. Luego, por último, con la última pregunta, es una pregunta muy buena, que es, ¿puedo poner los apellidos que yo quiera a mi hijo o hija? Bueno, en relación, o sea, de apellidos de un hijo o hija, la legislación mexicana establece reglas muy específicas que deben ser respetadas. Por ejemplo, el nombre completo de una persona forma parte de su identidad jurídica, por lo que no llega a existir una libertad absoluta para elegir cualquier apellido. Estoy investigando y de acuerdo con una normativa, los apellidos del menor deben de corresponder a los de sus padres, ya que esto refleja su filiación legal. Primero, pues como la mayoría de la gente, se utiliza primero el apellido paterno y posteriormente el materno. Sin embargo, pues en la actualidad existe la posibilidad de elegir el orden de los apellidos, permitiendo que el apellido de la madre pueda colocarse en primer lugar si así es que lo deciden los padres, porque en la mayoría ya se respeta mucho lo del apellido paterno y después el materno, por cosas más simples, o como en Estados Unidos, que nomás es un apellido, o sea, nomás es el paterno y ya, no hay más, el materno se desaparece. Y luego pues con esta flexibilidad pues no tampoco está permitido como que poner apellidos que no correspondan a los progenitores ni crear nuevos apellidos, porque pues la sangre se va. Y esta restricción pues tiene la finalidad de proteger la identidad del menor y asegurar su vínculo jurídico con la familia, lo cual es muy fundamental para tener el reconocimiento de los derechos y las obligaciones. En situaciones también cuando uno de los padres reconoce legalmente al menor, se pueden asignar únicamente los apellidos de este progenitor, o sea, como en Estados Unidos, pero ahora acá en México. Porque pues existen los procedimientos legales para modificar el nombre de los apellidos, pero estos requieren la autorización de una autoridad, porque pues deben estar completamente justificados. Bueno, y ya en conclusión, si bien la ley permite cierta flexibilidad en la forma de asignar los apellidos, no es posible pues elegirlos de una manera muy libre, que se pueda decir, porque pues el objetivo principalmente es garantizar la identidad del menor y su adecuada integración dentro pues, del marco legal y familiar. Entonces, ya saben, con estas preguntas que llevé a cabo estos 8 minutos, ojalá hayan aprendido algo de de la ley mexicana, que no todo se puede hacer como tú quieras, sino pues tienes que seguir a la ley, si no pues te metes en muy serios problemas. Pero bueno, eso es toda mi parte y lo dejo con mi compañero siguiente. Muchas gracias.